Pero antes de eso vamos a invitar a nuestro director para que participe también en este conversatorio hoy en Voces en la Democracia. Adelante, estudios. Muchísimas gracias, José. Nuevamente, buenas Bienvenido, noches, Leonel. Edison, Javier, Eder. Un gusto tenerlos acá. Yo quisiera en este espacio poder topar el tema carcerario, pero para ello nos acompaña el doctor Ludwig Álvarez Rengifo. Él es doctor, abogado y es ingeniero también, quien ha presentado una propuesta muy interesante al presidente de la República. Así que, por favor, si nos acompaña el doctor Ludwig Álvarez Rengifo. Buenos días, señores licenciados y señores panelistas. Buenas tardes. Buenas tardes, abogado. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Bien, para abordar este tema específico, quisiera proponer un video, es un video de 5 minutos, donde nos indica un poco la realidad de lo que ya ha dicho Edison, de lo que ha dicho también Javier. Así que veamos este video y luego abordamos el tema con el doctor Ludwig Álvarez. Adelante, estudios con el video. Atentado terrorista en un destacamento policial de San Lorenzo Esmeraldas. Yo estoy escandalizado por eso. O sea, yo no recuerdo en la historia del Ecuador que se haya producido un evento de este tipo al puro estilo de serie de narcos de Pablo Escobar. ¿Cómo lee usted este evento? ¿Qué opina sobre esto? Bueno, cuando se dejan las cosas progresar, cuando no se para a tiempo, cuando se coquetea con la narcoguerrilla, cuando hemos visto que se ha calificado a la guerrilla colombiana no como dice Uribe, que le dice bandidos, sino con otro nombre. Insurgentes. Sí, con quienes hay que conversar, etcétera, etcétera. Para mí, lo que ha ocurrido no lo podemos ver como algo normal, porque no. Y no podemos perder la posibilidad del asombro, porque cuando se pierde la posibilidad del asombro, cualquier cosa pasa. Ahora no es cuestión de que nos digan vamos a ver, no. Aquí tienen que descubrir ya, ayer, ¿no? ¿Quiénes son los autores intelectuales y materiales de esta barbaridad? Porque si no, no nos quejemos, ¿eh? Mañana pasa otro, aquí, allá y más allá. Eso no puede dejarse así nomás. Pero es lo que ocurre cuando se es demócrata, entre comillas, y se permite a la guerrilla. ¿Se ha sido benevolente con el narcoterrorismo? Total. ¿En este gobierno o en el anterior o en ambos? A ver, ¿cuál es el anterior? Si tenemos ya 10 años, ¿no? Se supone que estamos en otro gobierno, dicen. Bueno, yo creo que este gobierno recién comienza. 6 meses de nada, ni siquiera para que nazca un bebé. Sería 6 mesinos, no. Para mí todo esto tiene que ver con una sensación de permisividad de que son buenos chicos. ¿Ah? No es buen chico cuando le ponen a una persona un collar lleno de explosivos. No es buen chico. Eso se llama asesino. Terrorismo puro. Total. En este periodo se han realizado más de 234.000 operativos, pero la pregunta es, ¿se ha logrado disminuir, aplacar la percepción de inseguridad entre los ciudadanos? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Asaltos en semáforos, centros comerciales, asesinatos casi a diario, muertes violentas en número como nunca antes. Fue la antesala del estado de excepción decretado por el Ejecutivo el pasado 18 de octubre. Se movilizó a las Fuerzas Armadas en todas las provincias del perfil costero, además en Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha y Sucumbíos.
En las calles junto a la policía requisaron vehículos y peatones. En esas localidades se realizaron 147.710 operativos y en las demás 71.554 intervenciones. Es decir, a nivel nacional se superaron los 234.000 operativos. Pero las acciones de la fuerza pública no lograron frenar los delitos. Solo durante el estado de excepción las muertes violentas fueron al menos 110, el 70% de ellas en la provincia del Guayas. A la conmoción abonaba, por ejemplo, el asesinato del deportista Alex Quiñones y el de un pequeño niño en una heladería en el sur de Guayaquil, víctima colateral del intercambio de disparos entre un delincuente y un policía. Las muertes selectivas no se detuvieron y la percepción de inseguridad no ha disminuido. Donde sea, uno está viendo a todos los lados, parece que ya le va a pasar algo. En Guayas y El Oro, la ciudadanía le solicita al gobierno que los patrullajes no se detengan, que ya que la seguridad es prioridad número 1 del despacho presidencial, que no se mire para otro lado. Que siga, porque así nos sentimos más protegidos. Tiene que hacerse por la tanta delincuencia y en este caso la inseguridad que estamos pasando. Tiene que ser con más efectividad. Le pedimos al gobierno. Según la policía, durante el estado de excepción a nivel nacional han sido desarticuladas 76 organizaciones delictivas, 28 de ellas en la provincia del Guayas. A inicios de noviembre esta medida fue reducida a 30 días por disposición de la Corte Constitucional. El organismo detalló que el Ejecutivo no dio razones de peso para que el estado de excepción dure 60 días y además lo limitó solo a 9 provincias. Ok, tenemos dos épocas distintas, el inicio del gobierno del señor Moreno a los 6 meses y el inicio del gobierno de Guillermo Lasso siempre a los 6 meses, donde el expresidente Noboa indicaba que no nos quejemos si el día de mañana pasa lo que hoy está pasando. Doctor Ludwig, ¿qué nos está pasando a los ecuatorianos con este problema carcelario? Señor licenciado, es extremadamente penoso, como mencionaban los señores panelistas. Un fuerte abrazo. Entonces, tal como lo mencionó el ex señor presidente Noboa veterano, existen graves problemas porque se ha permitido, ¿qué cosa? El tener contacto directo a través de financiamiento de campaña en primera instancia con las FARC. Recordará usted al ministro de la REA, al ministro de Gobierno, otrora Larrea, y también recuérdese acerca del ataque de Angostura cuando se sacrificó en este caso al terrorista Reyes. Ahora, ¿qué sucede? Ecuador no ha podido superar esta situación perniciosa. Hillary Clinton mencionaba hace casi ya una década que México se estaba convirtiendo en la Colombia de los 90s y hoy por hoy Ecuador se está convirtiendo en el México de los 2000. Es una pena lo que está sucediendo porque vemos que de la población carcelaria, de más o menos 24,000 personas privadas de libertad, alrededor del 60% son aquellas personas que no tienen una sentencia ejecutoriada en firme. Y más allá de aquello, 8,000 de las 8,254 personas que se encuentran en la penitenciaría del litoral o que se encontraban porque ya fueron masacradas un poco más de 300, sucede que de una manera bastante vertiginosa, bastante asombrosa y desde luego desde todo punto de vista repudiable, estamos hablando de que son 120 personas aquellas que no tendrían ni siquiera una sentencia definitiva. En otras palabras, se ha cometido un genocidio dentro de Ecuador al interior de los centros penitenciarios de privación de libertad, que hoy por hoy no son otra cosa sino los centros de perfeccionamiento, de adiestramiento, ¿de qué? Del delincuente. ¿Por qué razón? Porque la persona que entra allá ahora ya sabe qué cosa, degollar, ya sabe desmembrar, ya sabe asesinar con las peores torturas, tratos crueles y degradantes que puede un ser humano normal ni siquiera imaginarse. ¿Y esto dónde lo veíamos antes? Con los carteles de Guanajuato, con los Zetas, con los de Sinaloa, etcétera. Hoy por hoy se está dando ¿dónde? En Ecuador. ¿Y qué es lo que pasa? Por eso yo había sometido a la consideración del Ejecutivo una propuesta para poder reparar en algo esta situación tan perniciosa para el país, porque recuerde, adicionalmente, que se vienen no menos de
estimo yo unas 100, 200, 300 demandas contra el Estado. ¿Por qué? Porque el único responsable no son los de carteles de Jalisco Nueva Generación, no son los carteles de Sinaloa, no es el Chapo Guzmán, no son sus hijos, no es Heidi del Castillo, no es nadie. El único responsable de las masacres es el Estado ecuatoriano, porque debe necesariamente precautelar la seguridad de los internos, pero no los debe premiar a los delincuentes o posibles delincuentes o pseudo delincuentes. ¿Con qué? Con vacaciones y con vagancia. Recuerde usted, ¿qué cosa? Que la vaguería es la madre de todos los vicios. Entonces, al delincuente hay que castigarlo ¿con qué? Con trabajo. Y por eso es lo que yo remití esta propuesta al Ejecutivo, mediante la cual el 37.5% del trabajo que tienen que realizar los internos para mantener su cuerpo y su mente ocupada, ese 37.5% se convierte en ahorro. Una persona que asesinó a alguien, que tiene una pena privativa de libertad como sanción de 16 años, va a salir una vez que termine su condena con $20,000. Entonces, la pregunta es, si usted o cualquiera de nosotros nos dice, ¿usted contrataría a una persona con antecedentes penales? La respuesta lógica, obvia, en la generalidad va a ser no. Entonces, ¿qué pasa con la persona que sale? Tiene su propio fondo, tiene su capital y efectivamente tiene el conocimiento para realizar su trabajo. Por otra parte, los delincuentes deben ser responsables. Entonces, tienen esposa, tienen mujer, tienen hijos, tienen padres, etcétera. De los $400, que es la remuneración mensual unificada del trabajador privado en general, es el salario básico en Ecuador, ¿qué sucede? Cogemos el 25% y se lo da ¿a quién? A las familias. A las familias, a los alimentados, porque en calidad de alimentante tiene que ser responsable. El otro porcentaje, el 12.5%, se lo emplea para la autosustentación, para cortarse el pelo, para el cabello, para lustrarse los zapatos, etcétera. Y el otro porcentaje es para sufragar los gastos a la interna del centro de privación de libertad. ¿Por qué? Porque el delincuente está ocasionándole gastos al Estado. ¿Qué gastos le ocasiona? El techo, la comida, los servicios. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el actual sistema carcelario de Ecuador y de muchos países del mundo? Que entran los delincuentes y prefieren estar privados de la libertad que afuera. ¿Por qué? Porque adentro tienen todo. Dese cuenta usted. Tienen $2.5 de presupuesto por persona privada de libertad el Estado para las 3 comidas. ¿Y qué recibe a cambio? Matanzas, sacrificios, un holocausto, un infierno que se vive dentro de las prisiones. Mira lo que pasó con el activista del agua, el señor Gualia. Sucede que este señor, por protestar a favor del agua en Molleturo, provincia de La Suay, fue privado de la libertad. Esto salió en uno de los diarios de principal circulación en el Ecuador. La hija manifiesta que este señor vivió un verdadero infierno durante 2 años. ¿Por qué? Porque como son personas humildes, no tenían para sufragarles a estas mafias. ¿Qué pasaba? No tenían los $125 quincenales para poder pagar su manutención a la interna, o los $250. Sucedía ¿qué cosa? Que, entre otras cosas, a esta pobre persona le ponían contra el piso la cara y le sacaban su lengua para que, intentándole cortar, para que diga cuánto es lo que va a cancelar, cuánto es lo que la familia va a entregar quincenalmente. Otro, las torturas. Este pobre señor, cuando los hijas tuvieron la posibilidad de verla, me parece que 2 veces en 2 años, apenas, fíjese, tenía todo el cuerpo lleno de marcas, de torturas, de tratos crueles, de tratos denigrantes. ¿Eso es un Estado de Derecho? Absolutamente que no. Y lo que le privaron de la vida al señor Gualia, aunque usted no lo crea, puso fin a ese infierno. Fue lo mejor que le pudo haber pasado después de todo esto. Entonces, eso no es posible que sigamos teniendo esta circunstancia. Por lo tanto, yo propuse en este documento que, entre otras cosas, se revise, pues, los patrimonios de los oficiales de las Fuerzas Armadas, llámese Ejército Nacional, Fuerza Terrestre, Marina, Fuerza Aérea, Policía Nacional, de sus amigos íntimos y de sus familiares, en el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad por parte de la UAFE, de la Unidad de Análisis Financiero Económico del Ecuador, porque no es posible que señores, por ejemplo, migrantes, que
han tenido que pasar tantas penurias al separarse de su tierra, de su familia, etcétera, quieran invertir en el Ecuador, mandan $50,000 y son mal vistos, son proscritos, tienen una serie de trabas y no pueden ni siquiera a veces ni sacar el dinero de ellos mismos. Entonces, pero eso sí, las personas que están lavando dinero a través del mismo sistema financiero nacional, ellos tranquilamente cogen, remiten, envían, ingresan, bancarizan recursos. Entonces, para evitar todo eso, que se haga esta estructura delictiva sobre la base de la información que se va a recaudar por medio de la UAF, en primera instancia. En segundo lugar, ¿quién o cuáles son o quiénes son el resquicio de moralidad, de equidad, de pulcritud, de nobleza, de inocencia en el Ecuador? La juventud, los jóvenes estudiantes universitarios. Entonces, ellos deben atender los centros de llamadas anónimas de las denuncias para poder identificar y esclarecer y mapear y generar la ruta adecuada de efectivamente cómo está operando estos sistemas delictivos a la interna de las cárceles y desde luego también con la complicidad de servidores públicos. Y el presidente, el señor presidente Lasso, debe actuar junto con el señor coronel Cobo, deben actuar de una manera decidida, frontal. ¿Y cómo hacen eso? Una vez que llegó, debía de manera inmediata generar un acto administrativo, mediante el cual removía absolutamente a todos los servidores públicos de libre nombramiento y remoción, del nivel jerárquico superior, todos afuera. ¿Para qué? Para que pueda ir incorporando personas afines a su ideología, personas afines a su intencionalidad. Pero ¿qué es lo que vemos? Vemos que penosamente en la masacre de la noche del 12 de noviembre y madrugada del 13 del mismo mes de este año 2021, sucede que 300 policías afuera permitieron que se siga masacrando a la gente adentro y 800 militares afuera tampoco pudieron hacer nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se está poniendo a Fuerzas Armadas en entredicho. Ahora, la consulta es, ¿Fuerzas Armadas está capacitada, está preparada o tiene como misión fundamental? ¿Qué cosa? ¿Reducir motines, mitigarlos, superarlos, controlarlos? Bajo ningún concepto. Bueno, pero perdón, mi estimado doctor, creo que ahí, sin hacer broma de la situación, pero conversando con mi estimado José Grijalva, decía que los militares hacen cursos para ir a pelear contra el tigre, contra el león, entonces no van a poder entrar a las cárceles pues a quitar la situación que está pasando. Es bastante complejo, yo creo que es más bien una situación, una voluntad política y lo que decía Eder, que lastimosamente no está en este momento, es la falta de preparación que verdaderamente ha tenido el gobierno. Estamos hablando de un candidato a la presidencia durante 3 ocasiones que ha sabido muy bien todo el andaje de los problemas que tiene el país y que no ha podido llegar con verdaderas soluciones, como la suya, por ejemplo, poner un 37,5% de ahorro, un 25% para la custodia, un 25% de apoyo familiar, un 12,5% para el gasto personal. Es un análisis muy bien hecho de un ecuatoriano comprometido con la sociedad. ¿Y dónde está el gobierno? ¿Por qué no toma bien su propuesta? Le pregunto, doctor. Se mandó la propuesta por el mes de octubre al entonces representante general del SNAI, representante legal. Ahora se lo hizo al señor coronel Cobo, al presidente Lasso, al señor vicepresidente Borrero. Y lo importante es, no la cojan la mía, pero por lo menos hagan un tamizaje, una lluvia de ideas que permita evidenciar soluciones certeras. Ayer me preguntaban, o antes de ayer en un medio televisivo de acá, de Ecuador, ¿cuánto tiempo tiene el presidente, el señor presidente Lasso, para tomar las decisiones? Yo le decía, no tiene más de 30 días. ¿Por qué? Porque estas 3 masacres ya se dieron pocos días antes de comenzar su periodo con el señor expresidente Moreno, y ya se dan 2 masacres en la presidencia del señor presidente Lasso. Ahora, con el secuestro, el supuesto secuestro de la hija de uno de los cabecillas, Dios no quiera, no sea así. Entonces, imagínese usted si es que esta situación estalla, estamos hablando de que vamos a tener una crisis carcelaria muchísimo más fuerte y donde, aunque usted no lo crea,
muchas vidas inocentes van a ser afectadas. Otro de los gravísimos problemas, y yo en particular estoy muy en desacuerdo de cómo se ha manejado la crisis carcelaria, los motines, es por ejemplo en la provincia de Cotopaxi, donde está la penitenciaría, el Centro de Privación de Libertad Nacional de Ecuador. ¿Qué sucedió ahí? Para controlar el motín, viene en el apoyo de una señora servidora policial, o señorita. ¿Qué sucede? Entran y le violan. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se puede ni siquiera pensar en enviar a una dama a controlar un motín lleno de hombres con ese momento, con pensamientos canibalescos, con personas depravadas? ¿Y qué pretendían entonces? Eso era la intención, enviar a una dama para que le violen. Increíble. En las cárceles uno de los pabellones está fuertemente armado y el otro no le permitieron armarse. Claro que sí. Doctor, vamos a darle paso a Edison López. Él es el presidente de la Izquierda Democrática acá en Europa, una persona muy entendida en política. Quisiera saber la opinión, Edison, suya de todo lo que ha expuesto el doctor Ludwig Álvarez. Yo creo que el Estado ecuatoriano se encuentra ante una amenaza existencial, porque quien debe ejercer el monopolio de la fuerza es el Estado ecuatoriano. Si no partimos desde ahí, que existe una amenaza existencial al Estado ecuatoriano, no vamos a poder tomar medidas que realmente solucionen el problema. Primero, el presidente Lasso debe convocar a todo el país a un gran pacto por la seguridad pública y del Estado, porque necesita herramientas legales, necesita colaboración de el brazo social del Ecuador. También es necesario esto trabajar en dos dimensiones, en tres dimensiones hay que trabajar. Primero, la parte social, ¿dónde están los focos de esta exclusión social? Fundamentalmente salud, educación, oportunidades. Dos, la parte represiva, que serían cuerpos de seguridad del Estado. Y tercer punto importante que hemos dejado atrás, y aquí quiero citar al ex jefe de la UIS, el mayor Manolo Silva, cuando el gobierno del presidente Correa desintegró una unidad de élite en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra la trata de personas, que fue desmantelada para hacerse lo que tuvimos después, que fue la SENAIN, esta organización de inteligencia política, y se dejó de lado la seguridad del Estado y ahora estamos con las consecuencias. ¿Qué dijo el mayor Silva? Ecuador se va a transformar en la Organización de Naciones Unidas del crimen organizado. ¿A dónde quiero ir? Hemos hecho populismo político. Sacamos a la base de Manta, hemos hecho un terreno para que aterricen las narcoavionetas. En nombre del populismo hemos dicho es que el imperialismo, cuando Ecuador está enfrentando a una amenaza transnacional de corte híbrida que tiene una estructuración distinta a las amenazas que se han luchado en el pasado. El narcotráfico tiene capacidad de infiltración, capacidad de penetración en cuerpos de seguridad del Estado, jueces, fiscales, funcionarios públicos, maneja financiamiento a través de empresas tapadera que insertan ese dinero en el tejido financiero del país. Las Fuerzas Armadas no van a destruir esa amenaza con cañones. Tiene que emplearse otra estrategia de defensa del Estado. Y en eso, importantísimo, cooperación internacional. Tenemos que ser prácticos. Hay potencias internacionales en la Unión Europea, Israel, Estados Unidos, que pueden darnos asistencia internacional para poder enfrentar a esta amenaza transnacional. Tenemos que salir de todo ese populismo barato. Y el expresidente, que en paz descanse, Noboa, dijo algo fundamental: después no nos quejemos. Y ahí están. El otro día, porque yo cuando estuve en Ecuador hablé directamente con el ex jefe de inteligencia, Mario Pazmiño. Estuve también con Arturo Torres hablando de esto. Y me contaba que hay alrededor de 70 pistas clandestinas que aterrizan las narcoavionetas. Entonces, ¿quién controla? El presidente Lasso dice en cadena nacional, a la Fuerza Aérea le dijeron intencionadamente que deje de vigilar el cielo de Manabí. No lo dijo Pepe Pérez ni un conserje,
lo dijo el presidente de la República. Entonces, estas cosas simplemente están estallando y no puede ser que nosotros, por populismo, estemos ahora. ¿Quién es el único soberano ahora? Arias Fito. Él es el que está ahora, él es el Estado. Él es el que decide sobre la vida y la muerte de los ciudadanos. Terrible. Justamente hacían un meme, Edison, de esta situación, que quien manda en el Ecuador es Fito. Javier, por favor, desde tu experiencia empresarial y pastoral también que tienes a bien llevar, ¿cómo ves toda esta situación carceraria y obviamente lo que ha expresado el doctor Ludwig, que ha hecho llegar una propuesta bastante loable para que el gobierno acoja esto? Pero ya vimos el primer video, que fue del periodista Ortiz, que el presidente tiene oídos sordos. Javier. Bueno, primeramente de todo lo que he visto hoy, de lo que me has enseñado a través de los videos, primero veo que nosotros necesitamos pues estar al tanto de lo que está pasando. Primero, esto ha sido un progreso. Esto no es algo que es ahora. Tenemos que estar conscientes que es un progreso. El abogado Ludwig está hablando de ciertos procedimientos o ciertos actos que se tienen que tomar en este momento para acomodar o poner en orden lo que ha estado desordenado por tanto tiempo. Te voy a dar un ejemplo. Hace muchos años a mí la policía me agarró, no me acuerdo en cuál calle era, pero yo estaba con una enamorada mía, y lo que pasa es que yo creo que yo estaba manejando porque ella había estado tomando. Y quisieron echarme, y no la echaron a ella, me echaron a mí al bote. Me metieron a mí a la cárcel. Yo estaba en la cárcel. Cuando yo estuve en la cárcel, hubo un problema adentro, donde cuando me vino a ver un pariente mío, porque estuve 2 días, un día. Cuando vino a verme un pariente, yo le hablé en inglés. Y por hablarle en inglés, me metieron en un pabellón que le llamaban adentro la jaula de los leones. Entonces, cuando yo estuve atrás, yo me daba cuenta que parece que yo no debería de haber estado ahí adentro. Pero pues, tuve que tomar ciertas medidas para poder sobrevivir en ese momento. Entonces, y eso es lo que yo veo. Hay un desorden en todo área de nuestro gobierno. Si estamos hablando de las cárceles, pues, ¿cuáles son los procedimientos de encarcelamiento? ¿Cuáles son los procedimientos que uno toma? ¿Qué es lo que hacemos con las personas que vamos a arrestar? ¿Dónde los ponemos? ¿Dónde los colocamos? ¿Cuál es el fin? ¿Es rehabilitación? ¿Cuál es el poder del policía? ¿Ponerlo en un lugar donde se va a rehabilitar o ponerlo en un lugar donde lo vamos a castigar? O sea, no hay un procedimiento que las personas ecuatorianas conocen para que uno sepa, bueno, si a mí me agarran por esto, pues terminaré aquí. No, lo meten ahí con todo criminal. Entonces, yo creo que el fin de todo es proteger a nuestra gente. Por ejemplo, otra cosa que dice el abogado, ¿qué hacemos con el problema carcelario? Bueno, estaba escribiendo unas cosas, quiero leer. Bueno, yo creo que el presidente Lasso sí debe de convocar a todas las ramas, todas las autoridades, todas las ramas gubernamentales para combatir. Estoy de acuerdo con Edison López, que dice que esto es transnacional. Necesitamos ayuda internacional. Debemos de tomar acción porque no, como bueno, el señor Eder, que estuvo aquí, dice él no le encontró ninguna solución. Pero la solución es que nosotros tenemos negocios internacionales con otros países y podemos pedir ayuda, le puede pedir ayuda a los Estados Unidos, porque conozco aquí a las autoridades estadounidenses a cuales estuvieran interesados en ayudar al Ecuador. Eso es una cosa que quería mencionarlo, pero también necesitamos como decir, una enmienda en estas leyes. La Asamblea no toma acción con el presidente. Estamos hablando, sí, tenemos 3 poderes, 4 poderes en el Ecuador. Aquí en los Estados Unidos tenemos 3 poderes, o sea, el poder ejecutivo, el judicial y tenemos la legislativa.
pero no es para trabajar solo, es para trabajar junto, en conjunto. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos que la Asamblea tome decisión a estos procedimientos y que el fin de todo sea proteger a nuestra gente. Pero ¿cómo protegemos a nuestra gente? Pues vamos a implementar nuevas leyes para que si queremos combatir, por ejemplo, a la corrupción en nuestro país, que está, ya sabemos que la corrupción está institucionalizada en nuestro país, entonces tenemos que nosotros enmendar nuevas leyes. La Asamblea tiene que tomar acción, implementar nuevas leyes para estos procedimientos, para garantizarle al pueblo ecuatoriano que las personas que lo están sirviendo son personas dignas que pertenecen en ese puesto. Y no tenemos eso, no hablamos de eso. Esas son cosas que no hablamos. Y las leyes tienen que ser más estrictas. Las leyes tienen que estar más estrictas. Y estoy de acuerdo en combatir el crimen. Claro que sí, Javier, muy interesante. Claro que sí, Javier, muy de acuerdo contigo, pero bueno, hoy en día parece que esto es una utopía, que no hay la motivación para que se pongan de acuerdo los poderes del Estado. Doctor Ludwig, desde su óptica, desde su experiencia siendo abogado y siendo también ingeniero, ¿por qué no se ponen de acuerdo los ecuatorianos? No hablemos de partidos políticos, porque yo creo que lo que ha sucedido en las cárceles, ver hermanos ecuatorianos que están siendo asesinados, no tiene tinte político, tiene una cuestión humana. Vemos hermanos ecuatorianos que están matando a otros hermanos ecuatorianos. ¿Por qué sucede esto, doctor Ludwig? Efectivamente, rescato y comparto lo manifestado por mis compañeros de panel, Edison y Javier. Efectivamente, esta es la consecuencia de una génesis anterior, ¿no? Y para ello hay que generar un cambio normativo, pero no un cambio normativo, señor licenciado Leonel y señor licenciado Grijalva, no un cambio normativo pro tempore e inmediato y que por la rapidez tiene que hacérselo ya, no. Al contrario, tiene que ser, como señalaba mi compañero de panel, Javier, debemos generar una comisión con derechos humanos que tiene que ser parte integrante de la misma en eje transversal y todo momento, de tal suerte que se reforme el Código Orgánico Integral Penal, que no fue sino un mamotreto realizado unificando el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código de Ejecución de Penas. Una vez que se tenga este cuerpo normativo adecuadamente realizado sobre la base del consenso y de la aportación de muchos sectores, vamos a tener nosotros efectivamente cosas que nos van a permitir, o aspectos técnico-jurídico-legales que van a permitir que salgamos de esta crisis. ¿En qué sentido? ¿Cómo es posible que tengamos presos, que tengamos privados de la libertad a los alimentantes, a los padres de familia? Que si bien es cierto, tampoco estoy bajo ningún punto de vista de acuerdo en que ellos, ¿verdad?, sean irresponsables para con sus alimentantes, pueden ser sus hijos, sus padres, tienen que ser responsables, pero no es pues la solución llevarnos a la penitenciaría del Litoral o al centro de privación de la libertad de la Tacunga para que los maten. ¿Quién va a responder por esos hijos, por esos niños, por esos adolescentes, por esos jóvenes? No, sino que muy por el contrario, la afrenta pública para estas personas alimentantes, que tengan que realizar trabajo comunitario, trabajo social, ir a barrer las calles, las veredas, para que todo el mundo le vea, mira, este señor no le pagó los alimentos a sus hijos, por eso está haciendo este tipo de trabajos. Ahora bien, todos ellos, a través de un indulto presidencial o de una amnistía por Asamblea Nacional, deben ser inmediatamente liberados. Todas aquellas personas que tienen pena privativa de libertad, pero no poseen sentencia debidamente ejecutoriada o infirme. Sin embargo, este beneficio no se les debe hacer aplicable a quienes, aquellas personas que han asesinado, que han violado, que tienen delitos contra la niñez, la adolescencia, delitos sexuales, y aquellos que también hacen muchísimo o más daño, inclusive aquellos de cuello blanco. Acordémonos de lo que sucedió hace muy poco tiempo. Le roban $1,000 millones
al ISPA, al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, $1.000 millones. Y yo, sorpresa, el superintendente de compañías de Anchundia sigue ejerciendo el cargo. Los intendentes nacionales siguen ahí. ¿Cómo es posible entender eso? Es las personas que deben cuidar también todos los fondos públicos y aquellas personas que hacen mal uso o un uso intencional. ¿De qué? Para poder desvirtuar, para poder hacer un uso malévolo de los bienes, de los recursos públicos que están siendo investigados por peculados. A ello no les debe beneficiar o no les debe acrecer este beneficio. ¿Para qué? Para que tengamos ese hacinamiento carcelario que permite y que fomenta estas mafias, que lo podamos disminuir automáticamente. Entonces, y en consecuencia, en estos 30 días, señores licenciados y distinguidos panelistas, el presidente lo que debe hacer es convocar a una gran mesa de trabajo, ¿no es cierto?, y ahí poner a todos los sectores, pero no se tienen más de 30 días. Hacer las reformas sí se pueden, y proponerle a quién, al legislativo, y dejarse de pelear entre lo que pasa que tú dices una cosa, yo digo otra cosa, tú estás por acá, yo estoy por acá. ¿Y qué cosa? Hay que dar este baño de moralidad, hay que hacer el primer censo de las personas privativas de libertad a nivel nacional y determinar cuáles son los jueces de garantías penitenciarias que han incrementado injustificadamente su valor, sus amiguitas, sus amigos, sus familiares, para determinar los testaferros y asimismo ver, porque ahí las denuncias, a vos Juan dice que entre 80 y 100 dólares diarios se les da a determinados guías penitenciarios. ¿Dónde están esos 30,000 dólares? Algún lado deben ir. Entonces hay que buscar la ruta de los dineros. Eso es lo que tiene que hacer el Estado ecuatoriano y penosamente no hacemos nada. Y la última recomendación, Ecuador debe generar centros de producción. Primero, ¿qué cosa? De producción agrícola, incorporarlos en un clúster financiero, y ahí mi distinguido amigo Javier va a decirnos si esto es viable o no. Y por cierto, distinguido señor licenciado Leonel, no soy ingeniero, no tengo el honor de serlo, soy economista. Entonces, ¿qué sucede? Realizamos, ¿qué cosa? El cultivo, la siembra, la cosecha, extraemos materia prima, hacemos centros de producción, la industrializamos y después sí, vendemos productos con valor agregado. Es decir, Ecuador, que tiene las mejores condiciones de perpendicularidad del mundo, que produce el mejor cacao fino de aroma, cultiva 400,000 hectáreas, ¿y qué haría? Exporta chocolate, por ejemplo, ¿verdad? Pero ya chocolate que tiene su valor agregado y que los consumidores finales solamente se lo van a servir. No como ahora, exportamos materia prima e importamos chocolates. Entonces, ahí, con estos centros de producción, ¿qué sucede? Los presos van a tener su paga. Una, no hay ningún trato degradante a las personas privativas de libertad. Ojo, estamos observando los derechos humanos y es necesario y es indispensable que se cuente con los organismos multilaterales de crédito a efecto de que estos desembolsen al país $1.000 millones que servirán para la construcción de estas plantas industriales en los cuales se generará actividad productiva. Y finalmente, el sentenciado, el delincuente, la paria de la sociedad que es hoy, una vez que cumpla su pena, se convertirá en alguien productivo y generador de trabajo con esta propuesta. Gracias, doctor. Si me permite, voy a hacerle primero voy a hacer un prólogo de esta situación, porque es bastante, agradecemos también de la misma manera a quienes están con nosotros, donde dan sus criterios y hay que considerarlos también. Por ejemplo, dice Marco Antonio Torres, dice, se necesita construir un tipo de liderazgo que permita desarrollo de capacidades con base moral, centrada en valores, dice, donde la esencia sea la cooperación y no la competencia. Lo que usted decía, la cooperación, de la misma manera como lo decía Javier. Y mi pregunta va en estos momentos con tantos proyectos y también con tantas inquietudes y criterios profesionales como el suyo, doctor, y también criterios muy formados y muy elementales como los de Edinson y los de Javier, que esto pueden ayudar porque somos pueblos, somos nosotros quienes elegimos. Pero ¿dónde están las garantías
como dice también la señora Caiza, ella dice, la corrupción está institucionalizada. Pero si pedimos una reforma, yo le pregunto a usted, si a través de un referéndum pedimos que se cambie, que se reforme la constituyente, ¿usted cree que también tendría que considerarse en este aspecto legal, en este aspecto técnico, jurídico y legal, como lo dice usted, para así radicalmente cambiar lo que concierne a la parte social de nuestro país, doctor? A usted la palabra. Yo consideraría que no, y voy a ser bastante claro en qué sentido. Si bien es cierto, todo lo que son referéndums, plebiscito, consulta al pueblo, son instrumentos democráticos muy válidos. No obstante, tenemos que tomar en consideración que también el pueblo del Ecuador es un pueblo que no analizamos adecuadamente las circunstancias. Por ejemplo, votamos por la Constitución del 2008. Se generó un referéndum, todos dijimos sí, o la mayor parte. Pero el problema es que ni yo como abogado leí ni entendí mucho menos los 400 y más artículos de la Constitución. Y eso nos pasó a todos. Entonces, ir a un proceso eleccionario en un país que es deficitario de recursos, que se anda endeudando cada vez y cuando con organismos multilaterales de crédito, no es factible, no es viable, no es adecuado, no es la vía. Desde luego, con mucho respeto a quienes piensan de manera distinta. Ahora bien, lo que sí se puede hacer son las reformas normativas a la interna, pero contando con el concurso de la sociedad civil. Y uno de los puntos importantes que debe el Ecuador tomar en consideración efectivamente son los migrantes, porque este fenómeno migratorio, mire usted lo que pasa en Venezuela. ¿Quiénes son el sostén de Maduro, del presidente Maduro? Son efectivamente los migrantes que vienen, por ejemplo, a países como Ecuador y llevan los dólares y los están radicando en su país, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que tomemos en consideración esto. ¿Por qué? Porque si tomamos todos y cada uno de los actores sociales en cuenta lo que dicen, unos podemos tener razón, otros nos podemos equivocar, pero iremos generando esta lluvia de ideas y esta participación democrática, pero una participación que sirve para los efectos necesarios de desarrollo económico y por sobre todo de que tengamos una depuración autoética y moral y con valores y principios que permitan denotar y evidenciar que no estamos nosotros sino enrumbados hacia un camino propositivo y adecuado. Y que se investigue, por ejemplo, entre otras cosas, ¿qué pasa con el dinero de las vacunas? Mire usted, son más o menos $1.000 millones que se han invertido en vacunas y no sabemos por qué, cómo, cuándo, dónde y a quién se ha dado todos esos dineros. Y eso es lo que molesta y por eso el ecuatoriano tiene una gran desazón, tiene un gran desinterés. No confiamos en quienes, en jueces, en fiscales, en defensores públicos. Dese cuenta, el mismo defensor del pueblo que fue censurado por la asamblea, ¿qué sucede? Estuvo inmiscuido en qué cosa, un acto de agresión sexual a una dama. Un abogado, me reservo el nombre por respeto a los deudos, un abogado hace muy pocos días inmiscuido en un problema con una meretriz extranjera que le habían encontrado su cadáver en descomposición en su casa, que fue a la penitenciaría del Litoral y que ulteriormente lo encontraron sin vida. Entonces, y siendo defensores de los derechos humanos, por lo tanto, todos, absolutamente todos, debemos dejar de hacer propuestas válidas y conversar y ser receptivos. Perfecto. Y desde luego también ser propositivos. Muchas gracias, doctor, por su participación. De la misma manera a nuestro director por estar con nosotros y también ha sido muy elemental en sí. Perdón, José. Sí, perdón. Muchísimas gracias, perdón, Josecito. Muchísimas gracias, doctor Ludwig, por haber estado acá con nosotros. Y hablando de las vacunas que usted decía, dentro de unos 15 días vamos a estar acá con un doctor mexicano que no está de acuerdo con las vacunas, ya que dice que no son vacunas. Así que vamos a hablar. Yo le agradezco por su participación, doctor Ludwig, y quedamos... Señor licenciado, con todo el respeto nada más. Yo estuve de director nacional jurídico del Ministerio de Salud Pública y me dio COVID estando en ese cargo. Y me dio 2 veces. Le comento, no me vacunaron. Y créame
que con la bendición de Dios estamos bien, con mucho cuidado desde luego. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo fraterno a los señores panelistas y a ustedes, señores licenciados. A usted, doctor, gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Edison